encuentran? Pues yo me encuentro muy contento, muy feliz. Me encuentro con mi gran amigo Rodrigo Gómez, que nos visita desde la bella República de Tulum. Y bueno, pues, Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Osvaldo, muchas gracias. Qué placer Visitándote, gracias por la invitación. Qué placer tenerte aquí en el programa de Líderes que Inspiran. Y bueno, pues eres un gran líder que inspira y sigues inspirando a muchas personas. Y hoy nos vamos a hablar con un tema bien interesante que va a ser bien polémico para nuestra comunidad, para todos los que nos están escuchando, nos están viendo. Creo que va a ser muy interesante el tema de, porque hoy hablamos se habla de bienes raíces, se habla de la real estate y se habla de tendencias inmobiliarias, pero hoy hay una nueva tendencia en el tema de inversiones inmobiliarias que tiene que ver con un instrumento financiero que muy pocos conocen, pero ya es una realidad, ya está en México, que se llama tokenización. Explícanos un poco más, Rodrigo, ¿qué es la tokenización? Así es, Osvaldo. Bueno, pues la tokenización, hablando de tokenización inmobiliaria, ¿verdad? Porque la tokenización se puede hacer casi cualquier cosa. Pero hablando de la tokenización inmobiliaria, básicamente lo que hacemos es darle dinamismo a la inversión inmobiliaria, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿O cuál es el valor agregado? La tecnología básicamente nos ayuda siempre a mejorar las cosas, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿no? Mejorar algo, hacerlo más eficiente, hacerlo más óptimo, hacerlo más veloz, exactamente. Entonces, ¿y qué vamos a hacer con la tokenización? Pues en primero, le damos democratización a la inversión inmobiliaria porque la hacemos más accesible. En lugar de invertir con grandes capitales, tú sabes que para comprar algún bien raíz necesitamos grandes capitales, ya sea desde un enganche que pudiera ser un poco menor el capital, pero al final estás comprando una deuda, realmente no estás comprando el activo, ¿no? Con la tokenización inmobiliaria tú puedes comprar un activo, es decir, un token inmobiliario, en nuestro caso, en renta lo hacemos desde $100. Entonces, si puedes invertir desde $100, tú puedes invertir en cualquier parte del mundo de los proyectos que tengamos a nivel mundial. ¿Qué te parece, Osvaldo? Excelente. Pues para no nos están entendiendo un poquito más, el tema de la tokenización es fondear un proyecto inmobiliario, un bien raíz, llámese terreno, llámese algún desarrollo vertical, residencial, comercial, industrial, y fondearlo y hacerte copropietario, así lo voy a entender, copropietario de todo el inmueble o de todo el proyecto, de todo el desarrollo. Y que ahorita me gustaría, para que el público nos empezara a entender un poco, hacerlo como lo han logrado, ¿no? Sé y tengo entendido que en México la primera persona que tokenizó un inmueble es Juan Carlos Zamora, el dueño de la Universidad de Bienes Raíces, actualmente dueño de M2 Capital, o el CEO de M2 Capital. Y bueno, pues me gustaría que nos contaras esa historia para que nos puedan ir entendiendo las personas, nuestro público, asesores, inversionistas, nuestra comunidad, cómo le han estado haciendo, cómo fue ese primer paso en México y desde dónde viene. A lo mejor empezamos desde dónde viene y cómo cayó aquí en México. Pues efectivamente, Juan Carlos, con la gran trayectoria que tiene, no quería quedarse atrás en el tema tecnológico y real estate. Entonces lo que hicimos, realmente M2 Capital es socio de Rental, ¿no? Nosotros trabajamos juntos para tokenizar la primera propiedad, que es una casa en Tulum, en México, ¿no? Y después hubo algunos otros proyectos y también desarrollamos, o más bien tokenizamos, el primer desarrollo desde cero a nivel mundial. Y lo hicimos efectivamente con Juan Carlos. Qué interesante. Yo tuve la oportunidad de hacer gira con Juan Carlos 2018, 2019, 2020, hasta que nos cayó la pandemia. Y bueno, pues creo que eso está bien interesante. Y ahora vamos a ver un poquito el contexto para que vayan entendiendo un poquito cómo evolucionamos en ambas partes todos, ¿no? Claro. Porque nos conocimos en un evento presencial, cuando hacíamos seminarios y andábamos en gira por todo México, y también en el extranjero para llegamos a salir. Pero se viene la pandemia y entonces se detonan muchas cosas y se convierten en tendencias. Porque muchos vieron momentos de oportunidad y muchos momentos de crisis. Claro. Yo creo que todos en su parte vimos algunos momentos de oportunidad. Por ejemplo, yo convertí el instituto de pasarlo a hacer seminarios presenciales, a hacerlos de manera digital. Y bueno, pues pasamos en aquel entonces de tener cerca de 1,000 alumnos a tener ahorita más de 25,000 alumnos actualmente y más de 5 millones de personas impactadas en redes sociales, todo por a través de la tecnología. Y esto es lo que hoy creo que tiene que ver con la tokenización. También Juan Carlos evolucionó, ¿no?
Pasó de de tener una universidad, de tener su academia, dar clases o contenido al sector inmobiliario, y ahora está especializado en el tema de inversiones. Porque hoy no es hablar de bienes raíces, es hablar de inversiones inmobiliarias. Y hay muchas maneras de diversificar en el mismo sector inmobiliario, como crowdfunding, como flipping, preventas. Algunos lo hacen con remates, yo no me... Terrenos, propiedades, preventas. Así es. Y ustedes lograron hacer algo bien disruptivo que tiene que ver con el tema de cómo convertir el papel, billete líquido, a una moneda digital, pero sigue teniendo el mismo valor. Así es. Así es. Pues como te decía hace un rato, nosotros queremos darle ese valor agregado a una inversión inmobiliaria, ¿no? Hablábamos qué es la accesibilidad. Al momento que tokenizamos un proyecto, pues el proyecto puede valer, por ejemplo, $1 millón de dólares, y lo tokenizamos en tokens. Cada token va a tener un valor de $100. Esto nos va a poder permitir invertir desde cualquier cantidad, bueno, a partir de los $100 hasta la cantidad que queramos. Pero, efectivamente, como bien comentas, tenemos diferentes proyectos a nivel mundial. En lo que es México, la gran mayoría de todos los proyectos son con Juan Carlos, y por decir algo es en La Paz, en Bacalar, en San Miguel de Allende. Estamos en toda la República. Entonces podemos diversificar así, ¿no? Si tú te vas a meter a comprar una propiedad, como hablábamos hace un rato, son grandes capitales, y normalmente la gente de a pie común pues ahorra todos, vamos a valga la redundancia, todos sus ahorros los pone en un solo lugar, ¿no? Normalmente llega a pasar eso, llegan a comprar su propiedad, y bien lo dices, ahora ya no es hablar de propiedades, mejor hay que hablar de inversiones inmobiliarias. Entonces, de esta manera, en lugar de poner todos los huevos en una canasta, si nosotros tenemos, no sé, por decir $20,000 o $100,000 para invertir, podemos poner $1,000 en un proyecto de ganancia de capital, podemos poner otros $1,000 en otro proyecto que nos pague un flujo mensual. Básicamente, dentro de la tokenización, nosotros podemos jugar a inversiones inmobiliarias, pero a escala. Entonces nos permite diversificar tanto en países, como en tipos de proyectos, como en moneda incluso, ¿no? Operamos en dólares, pero al final, dependiendo de dónde es el proyecto, es en donde va a venir los diferentes riesgo país, ¿no? Claro. Fíjate que está bien interesante, porque lo que veo es lo están haciendo como un crédito puente para desarrollar, como bien lo decías, claro, las rentabilidades o las utilidades que vas a tener por esta inversión a través de la tokenización. Puede ser por rentas fijas, por remodelaciones, por desarrollos desde cero, o proyectos ya ejecutados que ya están desarrollados. Y bueno, pues qué interesante, porque hoy tenemos que aprender a diversificar, y a lo mejor me voy a regresar un poquito y va a ser muy doloroso lo que voy a decir, pero pues vivimos hace unos años, 2020, una de las pandemias más agresivas, pero no es la primera pandemia que tenemos. En el 2008 tuvimos una pandemia. La diferencia de la pandemia del 2008 a la pandemia del 2020 es que hoy estamos conectados, como ahorita, que nos estás viendo a través de tu dispositivo, de tu computadora, de una tableta, y antes no. Hoy cualquier cosa que pase en el mundo, hoy en este momento, en cuestión de segundos, o minutos, y ahorita tiembla en Hong Kong, ojalá no, en cuestión de segundos ya sabemos que tembló allá. Y hace años no pasaba esto. Pero desafortunadamente va a volver a pasar pandemias. Esto es algo que no es de ahorita, y siempre lo pongo como ejemplo la analogía de un bebé. Cuando nace un bebé, después de que le dan a la ladita, y después que se lo dan a la mamá para que lo vea, lo primero que hacen los médicos, ponerle una vacuna. Y durante los primeros años de su vida, hasta la juventud, nos están poniendo vacunas. Actualmente nos están poniendo vacunas. ¿Por qué son las vacunas? Porque hubo una pandemia. Claro, prevención. Esa prevención de alguna pandemia que pasó anteriormente, viruela, rubiola, varicela, en fin, un montón de vacunas que nos ponen para reforzarnos. Pero hoy tenemos que empezar a ver las inversiones diversificadas, seguras,
sanas y responsables, flexibles, porque pues dentro de poco, esperemos no poco tiempo, pero normalmente la historia nos dice que cada 10, 12, 15 años hay una pandemia. Y hoy tenemos la oportunidad de convertirte en un inversionista de ya. O sea, y en proyectos rentables, ¿no? Porque no todos los proyectos son rentables. Tú sabes que una propiedad comúnmente, ¿no? Generalmente hablando, ¿cuánto nos puede dar de rentabilidad? Si es una casa habitación y bien y está bien ubicado, un 6%. Eso será lo óptimo y lo más extraordinario que pueda pasar. ¿Y en cuánto tenemos la inflación? Exacto. Entonces, la idea no es solamente esa, sino más bien encontrar proyectos que sean altamente rentables. Eso es lo que tokenizamos, ¿vale? Claro, fíjate, me llamaba la atención el otro día que estaba yo comprando Angulo, que dice que vive en una casa de cerca de 35 millones de pesos y paga de renta el promedio a un 4% de lo que vale la propiedad. Exacto. Pero él decía, yo prefiero invertir mis 33 millones de pesos de esa casa. Totalmente. En lugar de comprarme el inmueble completo y decir, ya es mi casa y aquí tengo mi escritura, pero en lugar de generarle la cultura de posesión, ¿no? Exactamente, la cultura de la posesión. Él está invirtiendo ese dinero que en un futuro podría tener la casa, pero también hablar de inversiones. Entonces, creo que hoy es un momento ya de cambiar todos estos paradigmas, romper creencias, mitos de que las inversiones son para los millonarios. Hoy con $100 te puedes ser propietario de todo un desarrollo, como tú bien lo dijiste, con rentas variables, con rentas fijas, con desarrollos desde cero, cualquier tipo de niveles y en cualquier parte del mundo. Así es. Efectivamente. Esto es lo que hacemos y yo normalmente tengo una pequeña frase que dice que tu verdadero hogar son tus finanzas. ¿Por qué? Porque si tú tienes tus finanzas y tus inversiones que te dan, te va a sobrar para darte tu techo, porque eso es lo que hace nuestra casa, ¿no? O sea, está el tema emocional, que ese tema emocional efectivamente es cultural, ¿no? Pero si hablamos de nuestras inversiones nos pueden dar para vivir nuestro techo y más, ¿no? Entonces, si alguna vez toco madera, pero que tengo algún problema, pero sí tengo mi propiedad, que normalmente la mayoría de las personas pues la está pagando, todavía ni siquiera es de ella. Entonces tengo un problema, dejo de percibir ingresos, ¿cómo voy a seguir pagando mi propiedad? En cambio, si yo tengo mis inversiones, me quedo sin trabajo o lo que sea, pues mis inversiones por lo menos me van a dar para vivir, ¿no? Fíjate que pasó algo bien interesante en la pandemia y muchos no se dieron cuenta. Aprendimos a ahorrar, porque en el momento que nos mandaron al famoso home office, pues muchos ya no pagaban la colectiva o el taxi o la gasolina, ya no consumían la comida chatarra, ya no le comprabas los perfumes, los zapatos, la bolsa, la señora que también te venda las cosas, y de una manera inherente aprendiste educación financiera. Ahora, muchos no sabían qué hacer con ese dinero, porque antes comías en la calle, no sé, 100 pesos, cuando con 100 pesos comía toda la familia. Claro. Entonces, de una manera inherente, empezamos a ahorrar en la pandemia. Si se te hizo una cultura, qué padre, felicidades porque lo hicieron, pero hoy es el momento de que ese ahorro, que puede ser significativo, lo empieces a ahorrar en esas cantidades, porque $100 pues son 2,000 pesos. Que te los gastas en un fin de semana. Totalmente. Pero si te esfuerzas, inviertes $100 un mes, al otros $100 en otro proyecto, en otro proyecto, y cuando menos te das cuenta, ya tienes 10, 12 o 20 múltiples fuentes de ingresos. Exacto. Porque, y aquí aclaramos para que podamos hacerlo, porque la gente tiene muchas dudas del tema de tokenización. Y si es riesgo, y quién me garantiza, y quién lo respalda. Para probar, sé que todo está a través de un fideicomiso, que es quien administra todos los recursos que entran de todos esos tokens, y la garantía es el inmueble. Exactamente. Sí. Exactamente, así es. El riesgo es el riesgo inmobiliario, no hay más. Nosotros solamente lo que hacemos es ponerle esta capa de tecnología para hacer la inversión más dinámica, para diversificar, para tener accesibilidad e incluso también para generar este interés compuesto, ¿no? De nuestras rentabilidades, volverlas a invertir
¿Por qué? Porque no vas a poder invertir en un bien inmueble si tienes una propiedad que te va a dar una renta de 10,000 pesos, por ejemplo, y esos 10,000 pesos pues no los vas a poder invertir en otro inmueble. Sin embargo, con la tokenización puedes reinvertir desde $10. Entonces, pues imagínate, tú puedes exponencializar tus inversiones justo con el interés compuesto. Y es otra cosa del valor que agregamos al tokenizar. Oye, te pusiste un ejemplo bien claro, ¿no? ¿Qué pasaría si el día de mañana te quedas sin trabajo, Juan, ¿no? O una enfermedad o lo que sea. ¿Y qué es lo primero que me acuerdo que es una frase de nuestros abuelos? Los bienes son para remediar los males. Y sí, tienen una parte. Total. Pero ¿qué pasa en la pandemia? Dicen que en momentos de crisis el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre. Exacto. Cuando tienes una necesidad, acabas rematando ese inmueble que te costó años trabajarlo, venderlo. Básico. Pero necesitas buscarte un cliente ya, porque ahorita tienes, vamos a poner ejemplo, un tema de salud y necesitas pagar el hospital y necesitas pagar los servicios o lo que sea. Total. Y entonces acabas rematando la propiedad. Y con la tokenización que está... Y aparte la acabas rematando, pero ¿en cuánto tiempo? Tampoco es que lo hagas en un día. No, claro, no, todo el proceso notarial y... Por muy rápido que salga. Acabas de tardar 2-3 semanas. Bueno, y me parece poco, ¿eh? Yo creo que hasta mínimo un mes te tarda. Podría ser. Tienes que buscar al comprador, después hacer todo el trámite, el preventivo, notaría, etcétera, etcétera. No, pues fíjate, solo cuando nos cayó la pandemia fue en marzo y en automático nos cayó Semana Santa. Exacto. Entonces, si querías rematar algo, pues espérate porque el notario estaba... también. Aunque estábamos en pandemia, estaban de vacaciones. Exacto. También. Y bueno, hay muchas cosas. Y hoy la ventaja con la tecnología, que atrás de la tokenización creo que está la blockchain, es lo que Así es. Toda la tecnología blockchain que está como, nada más que a diferencia del Bitcoin, segura, porque el Bitcoin fluctúa. Aquí tú tienes $100 digitales que valen $100 de papel. Exacto. O sea, exactamente vale lo mismo. Entonces, hoy hay que empezar a diversificar, ya no es una prioridad, no es una necesidad, es una prioridad que debemos tener como una cultura del ahorro para invertir. Totalmente, ¿no? Porque se oye muy congruente luego hablar de inversiones y no eres inversionista, ¿no? Total. A mí me tocó conocerte como un inversionista. Así es. A mí me tocó conocerte desde inversionista, me tocó ver el proceso de tu casa, de tu departamento de Tulum, toda la compra, la adquisición, la preventa, la plusvalía, el apalancamiento, toda la historia. Pero hoy, y bueno, a lo mejor ahora que salga esta entrevista, pero el día de ayer, la presidenta de la República anuncia junto con la directora de Amazon de Estados Unidos que se vienen a México. ¿Y por qué se ha puesto a colación? Porque nos vamos a convertir en un país que va a ser el contenedor de toda la información, los servidores y todo eso. De todos los servidores de todo el mundo. Un hub tecnológico. Así es. Y por consecuencia nos vamos a convertir en un país de tecnología y evolución. Hoy ya está disponible con tokenización, con inversiones inmobiliarias, con proyectos desde cero, y ahora, para que les puedas, te voy a entender un poco más, ¿cuánto es el mínimo o el máximo que se pagan de rentabilidades o de utilidades al tener un token? Buenísimo, pues estábamos hablando que en comparación de los bienes raíces está entre un 5, 6%, 7%, si te va muy bien. Nosotros lo que hacemos tiene que ser una inversión rentable, obviamente, para que sea atractivo, y el promedio que tenemos es de 13%. Llegamos a tener proyectos del 17% que se pagan mes a mes. O sea, imagínate, ¿no? Haz cuentas. Rapidísimo, una propiedad de $100,000 en una renta convencional te puede estar dando $500 al mes, pero hablando en un proyecto inmobiliario del 17% nos puede estar dando $1,400 al mes. Los mismos $100,000, ¿vale? Y la otra cosa es que si yo tengo esa propiedad y regresando al tema de la pandemia o alguna emergencia que esperemos que no pase, ¿cómo podemos hacer líquida nuestro departamento? Vendiéndolo. ¿Y cómo lo hacemos con los tokens? Si sobre los $100,000 necesito $50,000 o $20,000, no necesariamente todo.
la vendes completa. Aquí, exacto, básicamente vas a rematarla. Aquí lo que vamos a hacer es, necesito $20,000, pues $20,000, vendo mis tokens de $20,000 y siguen mis $80,000 trabajando, que me van a seguir dando rendimientos y tengo esa liquidez tan valiosa que hasta que no nos pasa, no le damos ese peso a la liquidez. Y ahora que hablabas del departamento de Tulum, por ahí me pasó algo similar. ¿Por qué? Porque normalmente los desarrolladores se tardan un poco o mucho más de lo que estipulan. Y pues, ¿qué pasó ahí? Yo tenía mi dinero ahí estancado, parado, y no podía hacer nada. No tenía esa liquidez. Cuando la necesitas es cuando realmente le das el valor, ¿no? Porque las inversiones, tú sabes, no solamente se miden con la rentabilidad, sino con todas las características que pueden tener. Y tener liquidez de una inversión prácticamente inmediata, pues tiene mucho valor. Claro, fíjate que hoy a lo mejor muchos no lo están entendiendo, pero para que no lo puedan entender, no importa la cantidad que tengan, sean 100,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 20 millones de pesos, no los tienes en efectivo. Si los tienes en una cuenta bancaria, tienes dinero digital. Total. Es virtual. Hoy estamos manejando todo el dinero virtual. Porque si tú y yo ahorita hacemos una transacción, hasta de un bien, vamos a hablar hasta de la parte tradicional de un bien res. Me quieres vender tu departamento a Tulum, yo estoy dispuesto a comprártelo, hacemos un contrato de compra-venta, nos vamos a la notaría y te voy a pagar vía una transferencia. Ese dinero jamás lo viste en efectivo. Solamente lo estás viendo en tu cuenta. Exacto. Entonces, lo mismo pasa con los tokens. Lo mismo pasa con la tokenización. Yo estoy sorprendido y estoy admirado de todo lo que está evolucionando. Y en algún momento lo hablé así, en un ejemplo, porque yo veo que ustedes tienen muchos desarrollos y como tú lo dijiste al principio, el riesgo es el inmueble. Es el mismo riesgo, no es el dinero, es el inmueble. Pero si tú diversificas, un ejemplo, en 10 proyectos inmobiliarios y alguno de esos pasara que hubiera estado en Acapulco, Exacto. y en lugar de tener una plusvalía, tiene una minusvalía. Rara vez llega a pasar, pero pasa por casos fortuitos, como un tema climático, o algún incidente como las explosiones que muchas veces pasaron en Ciudad de México, en Guadalajara, que hubo unas explosiones por tema de gas, y entonces hace una minusvalía de la propiedad. Que también tenemos seguros en ese aspecto, pero sí, de acuerdo. Ok, mira, estoy más a favor de hacerlo. Entonces, si tú tienes 10 desarrollos y uno de ellos por azares llegara a pasar una situación, pues los otros 9 te están dejando. Exactamente. Te están dejando una y sí ha pasado, vaya. O sea, tenemos en Valencia, por ejemplo, que hubo un desastre natural. Se hablan las cosas buenas y las cosas malas. Es riesgo inmobiliario, es bajo riesgo y realmente no estás perdiendo todo, ¿no? O sea, el bien, la garantía existe, ¿no? Entonces, pues ahí está. Esto ya aquí vayamos culminando. Siéntate con la certeza que lo que tiene la garantía de su recurso económico es el inmueble que está dentro del fideicomiso. Exacto. Y lo platicamos hace unas semanas que estábamos en un evento, ¿no? Este esquema o este proceso lo quiero asimilar o comparar con el esquema de autofinanciamiento, que eran personas que ahorraban de manera periódica una cantidad para en algún momento comprarse un bien inmueble o servicio. Y era todo esto administrado, y hasta la fecha siguen existiendo, son administrados por un fideicomiso, paga su gasto administrativo, como todos tienen una ganancia, es menor a un interés, pero la diferencia entre el autofinanciamiento tradicional y hoy la tokenización solamente creo que es el cambio de papel físico a papel digital, de una moneda física a una moneda digital. Un token digital. Eso es lo que te da la garantía y la certeza de tener hoy este esquema de inversiones y que pues ya están en México y puedes invertir en España porque te puedes comprar la propiedad en España sin estar en España, claro. Ser un inversionista extranjero, porque hay beneficios. No sé si tengan también propiedades en Estados Unidos. Sí, también. Pues en Estados Unidos, si tú te conviertes en un inversionista con un mínimo de $50,000 y lo compruebas, tienes el beneficio de hacerte un ciudadano o tener una visa de inversionista y conseguir la ciudadanía americana por ser un inversionista sin necesidad de estar en Estados Unidos. Claro. Entonces, yo ya puse varias inversiones a trabajar en Estados Unidos precisamente para
pues esperamos que no nos llegue a pasar. Porque te acuerdas que hace unos poquitos años, nuestro gobierno antes hablaba que podemos ser como Venezuela. Entonces yo me puse las pilas y me fui a abrir cuentas a Estados Unidos, empezar a invertir en Estados Unidos, porque pues tenemos que tener ese cuidado. Pero ¿cómo lo hacemos? Educándonos, preparándonos, ahorrando, invirtiendo, acercándote con expertos, con profesionales. Y quiero agradecerte, ¿verdad, Rodrigo, porque estás con nosotros en este programa de Líderes que Inspiran, porque atrás de ti tienes toda una empresa, toda una industria y personas que te respaldan, personas que hoy son conocidas, como Juan Carlos Zamora, como el CEO de Renta, que están en España, que son empresas que son certamente legales, que nosotros en este canal hemos tenido a varios líderes que inspiran y que son una evidencia, que son un resultado. Y sigamos fomentando esta parte. No, buenísimo. Yo quisiera concluir con la tokenización. Nos permite, y lo que hacemos en Rental, es que puedes tú invertir, reinvertir y desinvertir con un clic. Pues, es que eso está genial, eso me encanta porque ese proceso del mes que hablábamos, si tuvieras que rematar la propiedad y demás, eso está muy complicado. Hoy puedes comprar y vender tan solo en cuestión de minutos. Me llamaba la atención que te decía hace rato, ¿por qué no les pones un ejemplo de una propiedad de un desarrollo que están detonando ahorita? Pero pues dura 2-3 días. O sea, tienes un proyecto de $1 millón y en 3 días ya no está ese ya cuando te decidiste y ¿qué crees? Ya se acabó. Ya quería meter en España, no, pues ahora tenemos uno en Ahora tenemos otra en, exacto. Tenemos otro en México, o tenemos otro en Chile. Sí, fuera de nosotros mostrar los proyectos tal cual, que existe la información, obviamente toda la información la tenemos en la plataforma y todo, pero sí, efectivamente, o sea, si nos enfocamos en eso, nosotros nos enfocamos en ver los beneficios que tiene todo lo puedes tener en un solo lugar. Ganancia de capital, flujo de efectivo, apalancamiento, que no lo hemos platicado, liquidez, accesibilidad. Todo eso lo puedes tener en un mismo lugar, incluso hasta formación, porque también tenemos academia y todo. Entonces, mira, aparte de que te conviertes en un inversionista, te formas para ser parte de la estructura, para que a tu familia, a tu equipo, a tus seres queridos, pues empecemos esta nueva reeducación, ya no financiera nada más, sino en inversiones. Totalmente. En inversiones sanas, en inversiones seguras, en inversiones con el mínimo riesgo. Como toda inversión siempre hay un riesgo. Claro. Esta solamente estamos viendo que puede ser una minusvalía por algo extraordinario que pasara, pero normalmente creo que ustedes los filtran en todos los proyectos. Total. Yo que conozco a Juan Carlos Zamora, estoy admirado, de todo lo que ha logrado hacer y lo que ha logrado capitalizar y construir y detonar en proyectos inmobiliarios. A mí me tocó verlo cuando daba clases y ahora verlo como todo un empresario está tremendo. Rodrigo, es un placer verte y tenerte acá en Hidalgo. Tenemos otra entrevista aparte que la estamos preparando también para ustedes, que hicimos directamente desde Tulum. Así es. Bellísimo lugar. Aparte donde ahorita está el crecimiento, la detonación, la tokenización que está haciendo allá. Entonces, yo creo que eso vamos a tener que tener una tercera, porque ya hay una segunda entrevista. Y que nos platiques qué va a pasar durante todo este año. Vamos a estar viendo en eventos que van a estar interesantes. Seguro que sí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye.